Shalom, shalom, mis queridos hermanos, la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Y estamos en la meditación de este día, con la ayuda del Eterno. Estamos en el Sefer a los de Italia, en el Perec 7, Pasuk 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley divina es pecado? En ninguna manera. Pero yo no tuve conciencia de la realidad del pecado, sino por la ley divina, porque tampoco tuviera una percepción correcta de la codicia si la ley divina no dijera no codiciarás. Mas el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí todo tipo de codicia, porque sin la ley divina el pecado está muerto. Saúl, asumiendo el lugar de su destinatario gentil, expresa profundamente la relación entre ambos sistemas, la ley, el pecado, eso que ha estado mencionando, y es una situación muy importante que menciona y continúa diciendo. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y mi yo espiritual murió. Y el mismo mandamiento que era para vida, me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Qué está diciendo? En primer lugar, debemos entender que Rab Shaul está hablando como si fuera gentil. Él era judío, él nació en la ley, bajo la ley, y ahora se pone como si fuera gentil para poder explicar a los gentiles precisamente la situación. La ley tiene dos perspectivas. Una, nos avisa y nos enseña del pecado. Número dos, nos avisa y nos enseña de cómo vivir, es decir, mantener nuestra vida. Porque la Torah fue dada con dos propósitos. Uno, saber qué es el pecado y avisarnos del pecado, advertirnos del pecado. Y el otro lado es que la ley nos enseña a vivir, a mantener esa vida cuando hemos sido redimidos y cuando hemos sido perdonados de nuestros pecados. Entonces, cumple dos funciones o tres. La primera es enseñarnos lo que es el pecado, la segunda cómo tener vida y mantenernos en la vida. Y desde luego nos enseña que la provisión que el Eterno da a través de Mashiach es la redención, el perdón de los pecados, la justificación, la santificación y desde luego en el futuro la glorificación. Esto es lo que nos enmarca, nos dice Rab Shaul, y les está diciendo a los gentiles: si no hubiera ley, no sabríamos qué es el pecado. Y consecuentemente, si no hay ley, no habría pecado, porque si no hay ley, por decir un ejemplo, leyes de tránsito, llegas a una esquina y hay un círculo que dice ahí con una flecha así en U y está tachado. ¿Qué significa? No dar vuelta en U. Entonces, si no hay eso y das la vuelta, no hay pecado. Pero sin embargo, la ley moral del Eterno, quien es bendito, nos advierte y nos dice que sí es pecado, que no es pecado. Entonces, en otras palabras, el hombre es inconsciente de la ley divina o de los mandamientos divinos, pero por eso el Eterno dio al hombre el conocer lo que es los mandamientos para que el hombre pudiera asumir la vida, mantenerse en la vida, mantenerse en una muy buena relación con el Creador, porque es necesario que el Eterno se relacionara con el hombre, pero dado que el hombre pecó al principio, eso causó
su disgregación en la relación con el Eterno. Entonces el hombre, al haber pecado, produjo no nada más el pecado para él, sino también produjo el pecado para las generaciones. Y por eso es que el hombre, consciente o no consciente, es pecador. Y entonces, por lo tanto, el Eterno habla de la condición del hombre, de que es pecador, que peca. ¿Para qué? Para que pueda asumir la vida, para que pueda restaurar su condición, para que pueda rectificar y pueda acercarse a Elohim. ¿Y cómo lo puede hacer? A través de la Teshuvá, como ya todos sabemos, haciendo una rectificación en su vida, y eso consecuentemente lo lleva a mantenerse de pie delante de su Creador. Todo lo contrario, si no lo hace, vive quebrantado, vive en la iniquidad, en la maldad, y consecuentemente alienado de la voluntad del Eterno. Y esto es precisamente de lo que habla Rab Shaul. Ciertamente los romanos tenían necesidad de conocer, de saber que el Dios Santo demanda de nosotros un cambio de vida. Pero no solamente lo demanda, provee para ese cambio de vida a través de la Torá, a través de la ley. Pero el hombre tendrá que decidir qué es lo que va a hacer con su vida. Y en este caso, si se va a acercar al Creador o no se va a acercar al Creador, si va a obedecer al Creador o no lo va a aceptar en su vida, qué es lo que va a hacer. Al final del día, esto es la realidad. ¿Por qué? Porque el hombre se afana muchas veces en querer ver a Dios, y de ahí la bodá zará, la adorar a los ídolos. Y consecuentemente, por eso es que el Eterno me da como una perspectiva muy importante para que el hombre sepa de la bodá zará, de la mentira, del engaño, de la codicia, de todo ello, para que pueda darse cuenta de que debe de haber un cambio en su vida interior. Y eso no se hace solo, sino se hace a través de la Torá. Continúa diciendo, y el mismo mandamiento que era para vida, me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque el mandamiento que el Eterno nos da para que nosotros nos mantengamos con vida, resultó en muerte. ¿Por qué? Por nuestra condición pecaminosa, que violamos el mandamiento del Eterno. Esto es, hablamos cuando no hemos conocido la Torá de vida, y consecuentemente el hombre vive inconsciente de ello. Y lo que era para vida, el mandamiento era para vida, pero cuando el hombre lo rechaza, se convierte en un estado de muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. Es decir, el pecado lleva al hombre a caer en la soberbia, en el orgullo, en yo lo sé todo, a mí nadie me tiene que enseñar, yo quiero vivir mi vida como yo quiero, por no decir otras palabras más fuertes. Y entonces esa forma de vivir aliena al hombre de la relación con el Eterno, porque Dios es santo. Dios es santo, y como dice, ¿quién habitará en el monte de Elohim? El limpio de manos y el de corazón puro. Entonces, ¿cómo va a haber esa santidad y esa pureza en la vida del hombre? Solamente cuando se obtiene la vida por medio de la Torá, obedeciendo los mandamientos del Eterno. Esto es lo que cambia y transforma nuestra vida. Y eso es lo que las religiones no hacen ni te dan. Las religiones no te dan, ninguna religión te da vida, sino, desgraciadamente, es un engaño. Es un engaño que te pierde, porque en la mayoría de los casos, más bien todos los casos, violan la ley del Eterno, haciendo lo que no deberían hacer y dejando de hacer la voluntad del Eterno. Y consecuentemente eso causa la muerte, como dice aquí, el pecado engaña. De manera que la ley divina a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué
porque había cierta perspectiva de que entonces la ley no es tan buena, porque si me lleva a entender que soy pecador, pues entonces no soy tan buena, no es tan buena. No, la ley es buena, santa. La ley, el mandamiento es justo y bueno. Entonces, ¿por qué es justo, bueno y santo? Porque te lleva y te mantiene en la vida cuando nosotros la obedecemos. Ese es el propósito de la ley divina, darnos vida y mantenernos con vida. Entonces, ¿es buena? Pues claro que sí, es muy, pero muy buena, porque te cambia, nos cambia de dentro hacia afuera, nos transforma y es obvio, se es obvio que el Eterno al sanar, a cambiar nuestro corazón, las cosas empiezan a transformarse en tu vida, dado que el proceso de santificación que el Eterno inicia contigo cuando tú haces tu pacto con el Eterno, cuando dejas los ídolos, cuando dejas todo aquello que va en contra de la voluntad del Eterno y haces una rectificación en tu vida, eso te lleva a mantenerte y a tener una relación de vida con el Eterno a través de su Torah. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Es decir, la ley es buena, pero se volvió muerte. ¿Por qué? Porque cuando el hombre transgrede la ley, entonces trae muerte. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Ni se te ocurra tal idea. Es lo opuesto. El pecado para imponerse como pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera perverso. ¿Esto qué quiere decir? Que el pecado te engaña para que no cumplas con el mandamiento. Y un ejemplo muy claro es cuando Adán y Java pecaron. ¿Qué pasó? La serpiente, el Ra, los engañó. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo a la mujer? No, si no pasa nada, si tú comes, no va a pasar nada. Y la mujer al final del día comió. Había un mandamiento solamente que el Eterno les había dado en el huerto del no comerán del árbol de la ciencia, el bien y el mal, no comerán, porque el día que comieren ciertamente morirán. Entonces había un mandamiento y ese mandamiento, por el engaño del pecado, por el engaño del Ra, causó la muerte al violar el mandamiento. Lo que era para vida se convirtió en muerte. Esa es la explicación de lo que trata de decir Rab Shaul. ¿Cuándo se convierte en muerte? Cuando nosotros transgredimos. ¿Cuándo es vida? Cuando nosotros obedecemos. Así de fácil y así de sencillo. Pero cada uno tendrá que decidir. Cada uno determina en su vida. El pecado quiere engañarnos y nos quiere decir que no pasa nada, que todo va a estar bien y todo es aquellas cosas que nos gusta oír. Sin embargo, la concupiscencia, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, la ocupa el yetzer el mal, para lograr desapegarnos de la vida para causar la muerte. Y ese es el pensamiento. Por eso es que todos nosotros debemos cuidar nuestra vida, debemos entender que el mandamiento no es algo negativo, sino todo lo contrario. Es para que nosotros nos mantengamos con vida y para que adquiramos la vida. Porque ciertamente con Java, con Adán y Java, se perdió esa vida, se perdió esa relación de vida con el Eterno y entonces quedamos alienados, separados por causa del pecado. Y el pecado trajo muerte y esa muerte nos separa del Eterno. ¿Por qué? La iniquidad, la maldad, el pecado separa y nos hace vivir en un estado de incapacidad para poder vivir correcta, justa y piadosamente. Y por eso era necesario que tuviéramos la vida. Por eso era necesario que tuviéramos la Torah, la ley.
porque con la ley nosotros pudiéramos darnos de cuenta del pecado que hemos cometido y cometemos y arrepentirnos para entonces mantener o obtener la vida, y en esa obtención de la vida también una relación restaurada con el Eterno a fin de poder lograr vivir para Hashem y servirlo, porque ciertamente el Eterno quiere que nosotros mantengamos una relación muy personal con Él, pero eso se logra solamente a través de la obediencia de la Torah. Que el Eterno, quien es bendito, te mantenga con bien y te haga consciente de vivir en santidad, guardando los mandamientos, que son lo que te transforma, te cambia y te mantiene dentro del pacto. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.